Heródoto vivió durante el V siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El quinto libro, llamado Terpsícore, Democracias Unidas. Después de su fallida expedición en Escitia, Darío abandonó Europa y su comandante Megabasos comenzó a someter a los pueblos aún libres del mar Egeo, el área entre Europa y Asia Menor. Curiosamente, el historiador describe como en lugar de una batalla contra los perinquios, los dos bandos acordaron 3 combates al estilo de la Ilíada. Es decir, 3 combates individuales en la zona entre los dos ejércitos. Lo que me pareció curioso es que 2 de los combates eran de ser llevados a cabo por animales, un par de caballos y perros, uno de cada bando. Encuentro esto como otra prueba, similar al hecho de que hasta no hace mucho tiempo los animales solían ser juzgados en tribunales, que, pues, el hombre primitivo era más consciente de que no hay tanta diferencia entre el hombre y los demás animales. Finalmente, Megabasos marchó hacia Tracia. Esto puede ser confuso, ya que el historiador afirmó anteriormente que Darío ya había conquistado a los tracios. Sin embargo, podría ser, deduzco, que por tracios Heródoto se refiera ahora a todos los nativos de Europa Occidental. Consideremos como dice que, además de los indios, estas gentes son las más numerosas del mundo, de modo que, si llegaran a ser gobernados por un solo hombre, o a ponerse de acuerdo en uno, serían irresistibles en la lucha y los más fuertes de todas las naciones. Se menciona una tribu europea que practicaba la poligamia. En esta tribu, supuestamente, cada vez que un esposo moría, las esposas sobrevivientes competían por el honor de ser sacrificadas para acompañar al difunto en la otra vida. Esto puede parecer absolutamente increíble, sin embargo, otro historiador antiguo, Diodoro Sículo, describe el mismo comportamiento entre cierta tribu india que Alejandro Magno encuentra. El relato de Diodoro sobre este punto es muy notable. Por supuesto, también puedes conocer sus escritos en este canal. Luego entra una historia digna de una película popular en la que un príncipe macedonio se venga legítimamente de unos abusivos diplomáticos persas. Estos últimos piden por mujeres macedonias que les hagan servicio sexual. El rey macedonio se sintió obligado a acatar. Sin embargo, el hijo del rey, llamado Alejandro, no toleró el abuso y disfrazó a algunos hombres de mujeres y les hizo matar a los embajadores persas. Lo anterior lleva a afirmar que los macedonios no son bárbaros sino griegos. El historiador dice que lo demostrará en el próximo libro, pero por ahora menciona como prueba el simple hecho de que se les concedió el derecho a participar en los Juegos Olímpicos. Omitiendo algunos detalles, a Otaña se le da el mando de las ciudades jónicas. Él conquistó los bizantinos y Caledonia. A continuación, el historiador describe cómo los jonios de la costa occidental de Asia Menor depusieron a sus respectivos tiranos. Debo admitir que me voy a saltar mucho, tal vez porque lo encuentro bastante irrelevante y tal vez porque esta parte del relato es bastante difícil de seguir. Debería bastar con saber acerca de un sinvergüenza egoísta que primero tiene como objetivo sacar provecho de los persas, y luego instiga la rebelión contra ellos. Este hombre va a Esparta para solicitar ayuda contra la consiguiente represalia persa. Lo previo le permite al historiador describir cómo Cleómenes alcanzó el trono de Esparta. Que no se le confunda con el Cleómenes descrito en las biografías de Plutarco, ese viene después. De cualquier manera, el historiador describe a este Cleómenes negativamente, ya que su padre había accidentalmente terminado con 2 hijos, cada uno de una mujer diferente. Lo negativo es que su contraparte, el otro niño, parecía haber sido más competente o inteligente. Sin embargo, el tonto gana la corona porque era un poco mayor. En cuanto a por qué su padre había terminado con hijos de diferentes mujeres, resulta que su esposa no podía tener hijos, y los éforos, temerosos de que la línea de Heracles se perdiera, le pidieron que consiguiera una segunda esposa técnica. Sin embargo, cuando esta nueva mujer dio a luz, también lo hizo la primera que antes no lo había hecho. Es una historia curiosa. Regresando al sinvergüenza y a los jonios recién liberados, el sinvergüenza es rechazado por los espartanos, por lo cual se dirige a Atenas. Esto nos lleva a cómo Atenas llegó a ser la democracia que era en ese momento.
recordarás desde el primer libro que Pisístrato ha tomado el control de Atenas. Entonces, cierta familia noble a la que no le agradaban los hijos del tirano, sobornó al oráculo de Delfos para que le dijera a los espartanos que debían liberar a Atenas. Por lo tanto, Cleómenes es enviado a Atenas a la cabeza de un ejército. El pueblo ateniense aprovechó la oportunidad para rebelarse y junto con la fuerza espartana derrocaron al tirano y a su familia. No mataron al rey, sino que intercambiaron a sus hijos capturados a cambio de que se marchara pacíficamente. Por supuesto, deshacerse de los tiranos es una cosa, pero establecer una democracia es una empresa adicional. Heródoto explica que hubo dos oradores o políticos gobernantes, Iságoras y Clístenes. Iságoras era más popular entre los ricos mientras que Clístenes introdujo una plataforma muy popular entre la gente común. Él sugirió dividir a todos en 10, en lugar de 4, tribus. Esto, siempre he opinado, son similares a los distritos electorales, aunque no son geográficos o económicos. Fueron determinados por selección aleatoria y por lo tanto eran imparciales e igualitarios. Ese es el valor de la selección al azar, la verdadera imparcialidad y justicia. En respuesta, Iságoras llamó a Cleómenes para que lo ayudara. El rey espartano exigió que los atenienses expulsaran a Clístenes y marchó dentro de Atenas con una pequeña fuerza personal. Clístenes se vio obligado a huir de la ciudad y Cleómenes instaló el gobierno de 300 déspotas no elegidos. Sin embargo, antes de partir, los atenienses se sublevaron y los sitiaron a él y a estos oligarcas. Al final, a los espartanos se les permitió salir bajo una tregua, Clístenes regresó y la democracia se estableció aún más. Los atenienses enviaron mensajeros a Persia en busca de alianzas para lo que parecía guerra segura contra Esparta. Mientras tanto, Cleómenes preparó una gran fuerza de todos los peloponesios con la intención de colocar a Iságoras como tirano en Atenas. Sin embargo, cuando este ejército llegó a las líneas del frente, los corintios se negaron a luchar en nombre de la tiranización de otros griegos. Muy pronto, Demarato, el otro rey espartano, también se negó a participar en el esfuerzo y, por lo tanto, dividió el ejército en dos. Como resultado, Cleómenes tuvo que abandonar sus planes. Con el fin de evitar tales divisiones en el futuro, se aprobó una ley en Esparta que establecía que cada vez que un ejército marchaba fuera de la ciudad, solo podía llevarse consigo a un rey. En estos incidentes podemos ver los comienzos de la división política que dará lugar a la Gran Guerra Panhelénica. Sepas que Tucídides y Xenofonte, que también son descritos y analizados en este canal, lo discuten en detalle. Los atenienses, mientras tanto, no se contentaron con defenderse de los espartanos. Animados por su nueva libertad, buscaron venganza de algunos que habían intentado ayudar a Cleómenes. En particular, invadieron a los calcidios y a los beocios. Heródoto elogia la democracia cuando describe cómo y por qué los atenienses se elevaron tan asombrosamente rápido en poder y dominio sobre sus vecinos. La igualdad es una cosa excelente, ya que los atenienses, mientras estaban gobernados por déspotas, no eran mejores en la guerra que cualquiera de los que vivían a su alrededor, mientras que después de haberse librado de los déspotas, se convirtieron en los primeros. Esto prueba que cuando eran oprimidos, se descuidaban voluntariamente, porque trabajaban para un amo, mientras que cuando se les dio la libertad, cada uno estaba ansioso por lograr algo por sí mismo. El historiador describe una guerra contra los tebanos. Los espartanos vuelven a interesarse al ver que Atenas crece a igualarlos en poder. Una vez más, Cleómenes intenta de unir a los peloponesios contra Atenas, pero una vez más los corintios no estuvieron de acuerdo. Se cita a un tal Socles diciendo: Ciertamente ahora el cielo estará debajo de la tierra, y la tierra se elevará en lo alto del cielo, y los hombres tendrán su morada en el mar, y los peces tendrán la habitación que los hombres tuvieron antes. Ya que vosotros, lacedemonios, estáis acabando con los gobiernos libres y os preparáis para volver a traer el despotismo a nuestras ciudades. Heródoto aprovecha la ocasión para aclarar y explicar la historia de despotismo que habían sufrido los corintios. Este último es otro cuento digno de una película. Para abreviar la historia, Corinto era una oligarquía hereditaria. Es decir, los gobernantes ni siquiera eran elegidos, más bien heredaban abiertamente. De cualquier manera, se hace una profecía de que el próximo niño se convertirá en un gobernante horrible y por lo tanto se hacen planes para matar al niño. Sin embargo, los asesinos fracasan,
debido a la lástima que sienten por el bebé. Entonces, el niño crece, pero resulta que gobierna de una manera aceptable. Sin embargo, como Maquiavelo advierte, el hijo que le sigue se vuelve tiránico. Por supuesto, en este canal también podrás conocer los escritos de Maquiavelo. Famosamente, el joven aprende cómo ser un tirano de otro tirano. Aquí se encuentra una ahora famosa analogía que dice: la mejor manera de mantener el orden y la regla es cortando todos los tallos de trigo que son demasiado altos. Esto es similar a la analogía de Mao Zedong sobre los clavos y martillos. No hace falta mencionar que este tirano hace cosas horribles, como prender fuego a un grupo de mujeres, tanto nobles como comunes. El historiador no describe cómo Corinto obtuvo su libertad o qué tipo de gobierno tenía entonces. Cita al mismo previo orador diciendo: Tal cosa, debéis saber, lacedemonios, es el despotismo, y tales son sus obras. Sabed que los corintios, por lo menos, no dan su consentimiento a lo que vosotros hacéis. Imagino, por supuesto, que en ese momento Corinto debió ser lo que hoy llamaríamos una democracia representativa, una como Esparta, aunque sin una economía igualitaria. Tal vez incluso tenían un poco de democracia real. Al final, los peloponesios se niegan a cumplir con la sugerencia espartana y se evita la guerra con Atenas, es decir, hasta después de la invasión persa, por supuesto. Heródoto vuelve ahora a las hazañas del sinvergüenza. Habla ante el pueblo ateniense en la colina del Nix y los convence de que deben ayudar a los jonios a liberarse de los persas. Lo hizo diciéndoles que los persas estaban mal entrenados y no usaban buenas armas. Esa parte debe haber sido parcialmente cierta. Los persas no solo tenían una estructura militar bárbara, con generales no elegidos, sino que la mayoría de los soldados habrían sido reclutas involuntarios sin entrenamiento y con armas pobres, si es que tenían alguna armadura. Menciono lo previo ya que el historiador dice: porque parece que es más fácil engañar a muchos que a uno, ya que, aunque no pudo engañar a Cleómenes el lacedemonio por sí mismo, sin embargo, lo hizo con 30.000 atenienses. Esto se ha convertido, a lo largo de la historia, en una crítica clásica a la democracia. Me gustaría decir: persuadir a los demás no es, y nunca ha sido, una cuestión de hechos. Persuadir a los demás es una cuestión de retórica también conocida como manipulación. Oh, ¿qué tal? La eficacia de un discurso depende menos en la veracidad y lógica del mensaje que en la educación y emoción de la audiencia. De cualquier manera, Heródoto dice, hablando de la decisión de los atenienses: estos barcos demostraron ser el principio de males para los helenos y los bárbaros. Por supuesto, los atenienses enviaron solo 20 barcos a la costa occidental de Asia Menor. El sinvergüenza los engañó solo en el sentido de que no tenía la intención real de liberar a los jonios, sino más bien de convertirse en un tirano. La expedición militar implicó el incendio accidental de un templo de cierta diosa persa llamada Ibebe. Los persas tomaron esto como justificación para luego quemar todos los templos griegos que cayeron en sus manos. ¡Ay de la humanidad! Hablando de Darío, permítanme citar. Encargó a uno de sus sirvientes que, cuando se sirviera la cena ante el rey, dijera siempre 3 veces: Maestro, acuérdate de los atenienses. Hubo muchas batallas, algunas en las que los griegos se desempeñaron de manera sobresaliente, a menudo extinguiendo por completo las fuerzas persas. Sin embargo, obviamente, a través de la persistencia y las tropas frescas, los persas derrotaron las rebeliones. Al final, el sinvergüenza se ve obligado a huir a Tracia, donde es asesinado por los bárbaros. Aunque el 5º libro termina aquí, el 6º describe más detalles sobre estas rebeliones fallidas. Aparte de las rebeliones, el siguiente libro de Heródoto se burla de los espartanos y celebra el triunfo ateniense de eterno renombre en la batalla de Maratón. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de uno de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. No es que las multitudes sean más fáciles de engañar que los individuos, sino que, dado que la mayoría de los individuos son tontos, entonces todas las multitudes son crédulas. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos.
Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.